Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a hablar de la Ouija, este gran misterio que rodea a la Ouija, que nadie puede comprender qué es lo que realmente pasa con este tablero lleno de letras, ¿no es verdad? La verdad es que hoy vamos a abordar el tema desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista experimental, porque la verdad es que yo tuve una época en la que estuve experimentando con este artilugio y pude sacar mis propias conclusiones que os las voy a contar más adelante. Pero creo que para comenzar con este tema, lo adecuado es empezar a hablar un poco de qué es exactamente la Ouija y para qué funciona. Se supone que la Ouija es un instrumento que nos permite entrar en contacto directo con los mismísimos difuntos. Incluso hay gente que asegura que a través de la Ouija se puede entrar en contacto con seres de otros planos o otras dimensiones, o hasta incluso con extraterrestres. Yo esto ni lo afirmo ni lo descarto, simplemente estoy dando información. Yo ya daré luego mi opinión personal al respecto. De momento estoy dando información. Se dice que, los orígenes de la Ouija es de finales del siglo XIX. En esta época pues hubo como una especie de auge por el espiritismo, es como que hubo una especie de moda, y entonces pues la gente se puso este artilugio de moda. De hecho es que esto hasta incluso acabó con una patente. Hubo un señor que registró este artilugio, concretamente el 28 de mayo de 1890, fue un estadounidense el que lo hizo, declarando a Elihan Jefferson Bond como su inventor, el inventor de este artilugio, y a William H. A. Mouth y Charles W. Kennard como titulares. No se sabe con seguridad si Bond fue el titular de dicho invento o si solamente patentó una de las tablas, una de estas tablas parlantes que se le llamaban, que estaban circulando por aquella época en Estados Unidos y en Europa. La verdad es que estos ejemplares patentados empezaron a venderse a finales de 1890. Asimismo fue Kennard el que dio el nombre de Ouija a este artilugio, afirmando, según él, que esto era una palabra egipcia que significaba mala suerte. Pero, ¿qué antigua era realmente esta Ouija o esta tabla parlante, no? Bueno, pues según Kennard, los orígenes de la Ouija provienen del antiguo Egipto. La verdad es que no aportó ningún dato para corroborar esto, pero él afirmaba que esto era así. Para los que no conozcáis este artilugio, que yo creo que prácticamente nadie deja de conocer este artilugio, pues lo voy a describir un poco. Básicamente se trata de un tablero que normalmente suele ser de madera, en el cual pues está escrito todo el alfabeto, desde la letra A hasta la última de las letras, y todos los números. Aparte están lo que sería una especie de símbolo con el sí, otro con el no, la luna, el sol y un adiós. A veces tienen palabras hechas como adiós o como hola directamente, ¿no? Para facilitar pues la comunicación más fluida con algunas palabras que se usan más a menudo, ¿no? Como sería el hola, adiós, sí y no. Todo esto está escrito con una especie de círculo en el centro. La pregunta sería ¿cómo funciona este artilugio? Y quizás es cuando yo tengo que empezar a hablar de mis propias experiencias. Yo todo este tipo de experiencias pues las tuve sinceramente con 14, 15 años. Sé que es muy pronto, pero sí, la verdad es que por aquella época yo estaba experimentando con estas cosas. Y la verdad es que para utilizarla, desde mi punto de vista, porque yo no soy ningún experto, alguien tiene que crear como una especie de, no sé cómo decirlo, de sesión. Es como que hay que crear una sesión en la que todos los participantes se tienen que concentrar en este artilugio y lo tienen que poner en marcha. La verdad es que cuando hicimos estos experimentos, pues yo era el único que quizá tenía más curiosidad, seguramente por la temprana edad que teníamos todos,
Y bueno, yo ya me había leído algún libro y en ese libro pues decía que lo que había que crear era como una especie de burbuja mental, la cual pues los sujetos que van a realizar la Ouija se situarían dentro. Esta burbuja sería imaginaria. Yo sé que hay muchos métodos, pero bueno, la verdad es que este es el método que yo utilizaba, porque yo era el que hacía supuestamente de medium y el que ponía esto en marcha. La verdad es que curiosamente otros de mis amigos lo han intentado y nunca pudieron. Parece ser que yo era el único con la capacidad de poder activar este artilugio. Yo no me las quiero dar de nada, simplemente pues os estoy contando las cosas como pasaron. El caso es que yo saqué varias cosas en clave después de haber hecho una serie de estas sesiones de Ouija, ¿no? Y la verdad es que yo os podría comentar que realmente hay un misterio que rodea la tabla de la Ouija. Esto se puede enfocar de varias maneras, pero primero me gustaría contaros mi experiencia personal, una experiencia y un experimento que hice en concreto, en el que yo le pregunté supuestamente a la entidad que estaba hablando con nosotros si yo podía quitar el dedo de este triángulo que se suele utilizar. Nosotros utilizábamos como un aro de madera. Ya sabéis que en la Ouija pues todos los participantes ponen el dedo en una especie de artefacto que está en el medio, que puede ser un círculo, puede ser como una especie de flecha con un cristal en el medio. Hay gente que utiliza un vaso, dicen que no es bueno utilizar un vaso porque puede explotar. El caso es que nosotros utilizábamos un aro de madera, como el que puede estar colgado de una cortina, ¿no? O colgando una cortina, mejor dicho. Y el caso es que yo le pregunté si podía quitar el dedo en mitad de la sesión y hacerle una pregunta telepática. Esto yo lo hacía para corroborar que no había nadie moviendo aquel artilugio, ya que las preguntas siempre las realizábamos en voz alta. Y fue para quitarme la duda de si realmente había algo o no. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando hice una serie de preguntas con fechas, colores, cosas que solamente yo podía saber y que además no dije en alto, sino que pensé, porque yo le pregunté si podía quitar el dedo y si podía preguntarle mentalmente, telepáticamente, y lo que estuviera allí, aquel ente o esa energía que habíamos creado entre nosotros, dijo que sí. Contestó con un nivel totalmente asombroso de certeza a todas las preguntas que le hice, y las hice mentalmente. La gente que había allí estaba igual de asombrada al ver que, bueno, pues aquello se movía solo ante las preguntas que yo iba realizando mentalmente. Lo que me demostró que por lo menos hay una conexión telepática entre los individuos que habíamos allí, o la había entre aquel ente que manejaba aquel aro y yo. El caso es que esto no es la única prueba que yo hice para corroborar que esto realmente funcionaba. Otras veces intentamos directamente hacer que aquel aro funcionase por sí solo, quitando el dedo todos los participantes de aquella sesión. Una vez preguntamos si podíamos quitar todos el dedo, y nos dijo que sí y que nos iba a contestar. El caso es que nosotros quitamos todos el dedo del aro. ¿Y cuál fue la sorpresa al ver que aquello dejó de funcionar? No se movía absolutamente nada. Volvimos a poner los dedos, volvimos a preguntar y no se movía. Dejó de moverse. Nosotros conectamos de nuevo y supuestamente empezamos a hablar con otro ser. El caso es que ese día no pasó nada, pero ¿cuál fue la sorpresa cuando al día siguiente volvimos al mismo sitio, concretamente al lado de un cementerio en una pinada? No voy a decir qué cementerio, pero cerca de un cementerio, en una pinada de noche, un sitio poco alumbrado. La verdad es que en ese entorno la luz de la vela pues era como algo más místico, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque era la única luz que había aparte de las estrellas. Pues a la noche siguiente tuvimos una experiencia bastante extraña. Recuerdo que como todas las noches de ese verano, pues el grupo normalmente se solía dividir entre la gente
que quería divertirse y la gente que quería aprovechar la noche para experimentar, como nosotros, con este tipo de, entre comillas, juego. Y el caso es que hubo un momento caminando por aquel camino rodeado de pinos, la verdad es que habían pinos tanto a la izquierda como a la derecha del camino, repito que no estaba nada alumbrado, no había ni una sola luz. Empezamos a fijarnos, concretamente uno de mis amigos se fijó que había una especie de sombra que saltaba entre los árboles de forma fugaz. Y cuando se dio cuenta de esto, automáticamente nos paró a los que solíamos participar en este tipo de sesiones y nos dijo que nos fijásemos, nos dijo mirar qué es lo que está pasando ahí. Y curiosamente sí había algo que estaba saltando entre los árboles, una especie de sombra que no tenía una forma concreta. Y la verdad es que ahí nosotros paramos de caminar y el resto del grupo siguió andando hacia adelante. Ellos se adentraron en aquella pinada y fueron a la laguna, porque había como una especie de laguna donde habían unas casetas de madera y ellos iban allí pues a disfrutar la noche. El caso es que nosotros nos quedamos en aquella pinada en medio de aquel camino y observamos cómo el fenómeno sucedió ante nuestros propios ojos. Lo que pasó fue lo siguiente: paramos delante de los pinos y uno de mis amigos, concretamente nosotros éramos 3 en ese momento, dijo voy a acercarme a los pinos y voy a preguntarle y voy a decirle que salga. Y eso fue lo que hizo. Se puso delante de los pinos y le dijo a aquella cosa que por favor saliera, que se mostrase si es que realmente había algo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al acercarse y pronunciar estas palabras empezaron a salir una bandada de cuervos o pájaros negros, porque no se veía bien porque era de noche, enorme, pero enorme, de un solo árbol, un pinito no muy alto, de unos 3 metros. De la copa de este pino, justo el que teníamos enfrente, empezaron a salir cientos de estos cuervos o de estos pájaros negros, pero sin fin. Pareciera mentira que de un árbol tan pequeño pudiesen salir tantísimos ejemplares de estos pájaros. Pero no acabó aquí la sorpresa. La verdad es que cuando estábamos todavía en el shock de haber visto algo tan impresionante, porque quizás me oís contarlo y no os impresiona, pero os aseguro que estar allí fue algo realmente impresionante. ¿Cuál fue la sorpresa? Que para que os hagáis una idea, yo estaba, digamos que como estoy ahora en esta posición, a mi derecha tenía otro compañero y a la derecha de él había otro compañero. Y de momento oigo que el que estaba más a la derecha del todo dice, ¿qué es eso que está viniendo por ahí? Yo miro hacia la derecha para ver la reacción de mi amigo y escucharle, y le veo una cara de asombro que jamás se la había visto. Luego, el compañero que estaba entre este amigo que acabo de comentar y yo, vi cómo giraba la cabeza y su cara también se transformaba en asombro. Yo fui el último en mirar, y cuando miré hacia la izquierda, vi ni nada más ni nada menos que una especie de perro negro. Ya sabéis a qué se le asocian los perros negros, pero bueno, yo no quiero hacer alusión a nada, que se acercaba a una velocidad tremenda hacia nosotros, un perro enorme que se acercaba a una velocidad tremenda. La verdad es que nosotros, bueno, concretamente yo, cuando volví a girar la cabeza hacia la derecha para ver a mis amigos, ya estaban corriendo. Esto es así, amigos, como os lo cuento. Uno se estaba subiendo a una especie de poste que había para la luz, de estos que de madera, que había como con hierros a los lados, y otro estaba saltando una especie de valla, también de madera, para huir del foco del peligro que se acercaba a nuestra izquierda. Entonces me vi de momento solo. Yo miré hacia la izquierda de nuevo y ahí se acercaba este perro enorme hacia mí, sin nadie más. Yo era el que portaba la ouija, porque la hice yo. La verdad es que la fabriqué yo en mi casa con una tabla, un rotulador. Ya veis, algo bastante rudimentario, pero que funcionaba. Y cuando yo vi que aquello se acercaba, no tuve otro instinto, solamente el de coger la mochila en la que lo llevaba y ponérmela delante e intentar gritarle a aquel animal que venía corriendo hacia mí. Pero claro, el pánico y el susto no me dejó que saliese voz alguna. Fue como un grito sordo
que cayó en la oscuridad sin evitar que aquel animal dejase de correr. Yo, amigos, no os puedo asegurar si aquel perro me atravesó o me pasó muy cerca. Yo tengo la sensación de que me atravesó, pero no lo puedo asegurar, porque mi recuerdo es como difuso. Pero recuerdo que aquello iba a una velocidad enorme y que vino automáticamente después de que saliesen estos pájaros volando. La verdad es que el susto quedó ahí. El perro pasó de largo, el supuesto perro, y se perdió en la carretera. Se perdió en la carretera corriendo como un loco. Luego nos juntamos y, bueno, después de la experiencia solamente queríamos salir de allí. Y salimos corriendo por donde habíamos venido porque no nos atrevíamos a salir caminando. Imaginaros el susto que llevábamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que ahí veis que yo hice un experimento para comprobar si había telepatía y luego hice otro experimento otro día para intentar hablar con un ser sin poner los dedos en el aro y que parece que despertamos alguna energía. Yo no sé qué tipo de energía es, yo no sé si es un ente, yo no sé si es la conciencia colectiva. El caso es que ahora yo planteo las siguientes cuestiones. ¿Puede ser la mente colectiva todo esto? ¿Podría ser producto de la mente colectiva, ¿no? De esta conciencia colectiva que dice que tenemos todos y que la activamos a nivel telepático cuando estamos haciendo este tipo de tareas? Pero, por otra parte, puede ser una entidad o puede ser varias entidades las que estén realmente rondando a las personas que están haciendo estas sesiones. Se han oído historias de la Ouija donde, bueno, han habido finales bastante dramáticos, explosiones de vasos de cristal que han acabado cortando a la gente, incluso gente que ha salido disparada de la mesa por golpes. Cosas muy extrañas, la verdad es que se han oído cosas muy extrañas, como si algunos seres se alimentasen del pánico o de algún tipo de energía que genera el hombre cuando está en estado de pánico. Pero para poner la guinda al pastel me gustaría hablaros de lo que es el experimento Bayou. Esto es un experimento que también trabajó con la Ouija, concretamente fue el profesor de secundaria Larry Bayou, el cual pues hizo un experimento en el cual los participantes no podían ver las letras que estaban señalando con el aro o el puntero de esta tabla. No se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. ¿Qué implica este hecho? Pues implica lo siguiente. Esto demostraría, de alguna manera, que son los participantes los que realmente crean estas palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. También podríamos pensar que es el propio ente el que mira a través de nuestros ojos para identificar lo que hay en la tabla. El caso es que si damos por válida la primera opción, que realmente es producto de la mente colectiva y del ser humano, tendríamos que tener en cuenta que esto da pie a la teoría que llaman la acción ideomotriz, es decir, el movimiento del vaso o el puntero se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada participante. Amigos, aquí hay datos a favor de la ciencia, datos a favor del misterio. Yo simplemente saco en claro esto. Por lo menos tiene que haber cierta comunicación telepática entre los seres humanos que puedan hacer este tipo de cosas. Si os doy mi opinión personal, esto es lo que yo creo. No quiere decir que esto sea así, pero es lo que yo he podido comprobar. Parece ser que hay cierta telepatía. Sé que tuve una experiencia bastante extraña. La verdad es que la tuve. Pero como el recuerdo que tengo es borroso, yo no sé si aquel perro realmente me atravesó o me pasó por el lado a mucha velocidad, ya que yo me puse la tabla como a modo de escudo y casi que no quise ver. Pues no sé qué pensar, pudo ser una casualidad. Puede ser que nosotros mismos proyectásemos esa idea tan terrorífica, cosa que hace pensar un poco sobre el poder de la mente. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y esto es un poco pues la conclusión que yo saco, amigos. ¿Qué es el poder de la mente? ¿Son entidades? Lo dejo a vuestra elección. Espero que os haya gustado este programa
que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.